a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Andrea Jiménez. Andrea es asociada senior de la firma de Checopar, firma líder indiscutido en Perú, miembro, ¿no es cierto?, de Baker McKenzie, una de las top 5 law firms a nivel global con presencia en los 5 continentes. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Bien? Hola, mucho gusto, todo muy bien. Gracias por la invitación y en verdad encantada de estar acá contigo para conversar de este tema. Excelente. Bueno, vamos a conversar con Andrea de un tema muy interesante, porque Andrea integra el equipo de propiedad intelectual de la firma Checopar, y vamos a hablar de algo súper actual, ¿no? Que es el tema de la protección de la propiedad intelectual en la era digital. ¿M? Algo que realmente hoy está preocupando mucho. Entonces, vamos a arrancar, Andrea, con una primera pregunta que es, a ver, contanos un poquito de acuerdo con tu experiencia, ¿no? ¿Qué impacto estás viendo vos? ¿Qué impacto tienen hoy las nuevas tecnologías justamente en la protección de propiedad intelectual? Sí, bueno, respecto a esta pregunta y este tema en general, primero creo que es importante que podamos entender que las nuevas tecnologías no se limita únicamente a la inteligencia artificial, sino que abarca otras tecnologías asociadas como por ejemplo el Internet o las mismas plataformas digitales, ¿no? Ujú, Entonces, en los últimos años, las nuevas tecnologías, entendiendo en su amplitud, han significado un gran reto no solamente para las empresas, sino también para el Estado en la protección de los intangibles que son producto de la creación intelectual, ¿no? ujú. Y que se ven garantizados a través de la protección que le dan las normas de propiedad intelectual. ¿Y cuál ha sido el impacto? Que es un poco para responder a tu pregunta, es un impacto económico significativo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en los últimos años se ha visto que estas nuevas tecnologías han facilitado la proliferación de la piratería, por ejemplo, y también la proliferación de las infracciones a derechos de propiedad intelectual, como han hecho mucho más accesible tanto a los consumidores o a los usuarios de determinados contenidos que contienen derechos de autor sin las autorizaciones de los titulares de estos derechos o también, por ejemplo, a través de la venta de productos falsificados a través de intermediarios, como lo puede ser Facebook o Mercado Libre o Amazon, o a través de plataformas digitales, ¿no? Y esto tuvo un boom, sobre todo después de la pandemia, cuando la digitalización, el Claro. e-commerce y todo lo que es las plataformas digitales tomaron mucho más presencia en nuestro día a día, ¿no? Ujú, Entonces, el impacto económico es un impacto significativo y para contarte un poco de cifras y veas el crecimiento que ha tenido, por ujú. ejemplo, hace más de 2 décadas, en un estudio que realizó la Organización Mundial de Aduanas, se estimaba que el comercio de productos falsificados representaba a nivel mundial entre un 5 y 6%. Ujú. Pero en un estudio proyectado que lo realizaron a pedido de la INTA, que es la International Trademark Association, y de la International Chambers of Commerce, se reflejó que al 2022 esta cifra había crecido de tal manera que podía significar en pérdidas alrededor de 991 billones de dólares americanos. Entonces estamos hablando pues de un monto significativo, ¿no? Y estas pérdidas económicas no son ajenas a nuestra realidad, a mi realidad en Perú, porque también hay estudios que muestran, por ejemplo, que las pérdidas en términos económicos eh, pueden ser calculadas en alrededor de 2.000 millones de soles anuales, ¿no? Y son Ok. estudios que lo han realizado instituciones importantes y nuevamente que tienen un impacto tanto en la economía de los países que se ve reflejado luego también en un impacto en el mercado laboral, ¿no? Bien, Entonces, sí, sí, bien. sí tiene un impacto económico detrás. Bueno, acá, como bien decías vos, el Estado cumple un rol vital, ¿no? No solamente desde el lado de reconocer la propiedad a nombre de su titular, sino también de intentar justamente en forma práctica proteger esa propiedad, ¿no? Contanos, digamos, cómo está Perú, ¿no es cierto?, con el Indecopi
actuando? ¿Están a la altura de las circunstancias o no? Sí, muchas gracias por la pregunta porque la verdad es que yo como peruana me siento orgullosa porque el Indecopi en su momento, en el 2018, fue uno de las primeras instituciones que lideró las acciones contra este problema que es la piratería en plataformas digitales. Ok. Y para contarte un poco cómo sucedió en el 2018, por ejemplo, la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi reforzó acciones de fiscalización en la lucha contra la piratería en plataformas digitales y suspendió el dominio de 4 dominios web, ¿no? Que básicamente lo que hacían eran ponían a disposición de los usuarios de una gran cantidad de fonogramas sin la autorización de los titulares y con fines comerciales. Y fue también en este año, el 2018, te estoy hablando hace 5 años atrás, que la Comisión de Derechos de Autor empezó a emitir resoluciones de medidas cautelares de bloqueo de páginas web a través de los proveedores de servicio de Internet o lo que se conoce como los ISP, y precisamente esta acción de bloqueo de las páginas web a través de los ISP representó que nos consolidemos, nos pongamos como líderes en la región, Mira vos. actuando frente a esta problemática, ¿no? Y este criterio ha sido adoptado y replicado en los años venideros, te hablo del 2020, también se bloquearon determinadas páginas web, y en el 2023, que fue el año pasado, por ejemplo, el Indecopi logró bloquear alrededor de 300 páginas web que reproducían contenido infractor y algunas de ellas que son bien conocidas es, por ejemplo, Cuevana, que transmite películas o material audiovisual, obras audiovisuales pirata, entre otras páginas, sobre todo ligadas a la industria de los videojuegos o a la industria de los animes, ¿no? Y lo interesante también es que en el año 2021, por ejemplo, ya el Indecopi no solamente atacaba el tema del streaming a través de estas plataformas digitales, sino que ya atacaba otros tipos de infracciones como lo que se conoce como el streaming ripping, que significa este, este contenido infractor que está a través del streaming, permitir que lo puedan descargar en un formato MP3 o en un formato MP4, ¿no? Y todo esto se dio a través de un caso emblemático en nuestro país y que también se replicó en otras jurisdicciones, como por ejemplo España, que es el caso de Roja Directa. Ajá, sí, No sé roja si directa, conoces, sí. pero Sí. exacto, no sé si has escuchado de ese caso, pero es un caso muy interesante porque no se lograba identificar a quién estaba detrás de la plataforma que contenía o albergaba estos enlaces para acceder a los streaming de determinados partidos de fútbol infractores, ¿no? Que no tenían la autorización de los titulares de los derechos, ¿no? Entonces, ese fue un caso emblemático aquí en nuestro país en el 2018 y a partir de ese criterio se ha venido replicando. Ahora, esto es por el lado de derechos de autor, pero la propiedad intelectual no solamente abarca derechos de autor, sino que también abarca signos distintivos y nuevas invenciones. En mi experiencia, yo no he visto un caso en el cual la dirección de signos distintivos o la dirección de nuevas invenciones emita este tipo de medidas de bloqueo a plataformas digitales, ¿no? Pero sería interesante que los mismos titulares puedan solicitar este tipo de requerimientos a la autoridad para ver cuál va a ser el criterio que va a tener detrás la autoridad al momento de analizar si es que es viable o no emitir una medida cautelar de este tipo. Bueno, ¿No? Y acá es como que me parece que me estás respondiendo una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Frente a estos desafíos que enfrentan las empresas, ¿qué, qué pueden hacer? ¿Qué acciones concretas pueden hacer las empresas? sí, bueno, las empresas lo que buscan es una acción eficaz e inmediata, ¿no? Es lo que las Ujú. empresas buscan para hacer valer sus derechos. Entonces, en mi experiencia, si bien es cierto, hay distintas vías a través de las cuales se puede buscar la protección de la propiedad intelectual. Te puedo comentar dos que nos ha resultado muy eficaz para la protección de este tipo de derechos de las empresas, ¿no? La primera es ir en contra de la misma página web y en tanto el dominio sea administrado por la red científica
Específica peruana, se puede acceder a un mecanismo de solución de controversias privado ante el Cibertribunal peruano, ¿no? Que básicamente es un arbitraje, se presenta una solicitud de solución de controversias y se bloquea o se cancela el dominio web, ¿no? Lo Ujú, importante es que vas y bloqueas o cancelas o transfieres el dominio, que es donde se va a albergar el contenido infractor, ¿no? ujú, Una segunda medida también es el Indecopi, ¿no? Ir ante el Indecopi, solicitar una acción por infracción, sea por derechos de autor, signos distintivos o nuevas invenciones, y solicitar dentro del procedimiento visitas inspectivas, medidas cautelares y medidas definitivas que permitan, pues, cesar este tipo de acciones de infracción, ¿no? Y para comentarte también, las empresas también pueden desarrollar determinadas acciones coordinadas con la autoridad, ¿no? Y me refiero a que pueden realizar, por ejemplo, acciones de concientización de los mismos usuarios para que vean la importancia detrás de la propiedad intelectual, ¿no? Ya, de bien, hecho, el COPI también hace algunas acciones de concientización desde años anteriores y para el 2024, en el plan que acaba de publicar en diciembre del año pasado, por ejemplo, se va a centrar, sobre todo la fiscalización, se va a centrar en la denominación de origen Pisco, en la industria de los juguetes ofrecidos a través de plataformas digitales y en la industria de artículos eléctricos en el tema de signos distintivos. Y en el tema de derechos de autor se va a centrar en obras musicales, en producciones audiovisuales y en emisiones protegidas o lo que te comentaba que era también el streaming reading, ¿no? Entonces, iniciar este tipo de acciones ante el Cibertribunal peruano o iniciar este tipo de acciones ante el Indecopi, las acciones por infracción, desincentivan también a los usuarios o a los mismos infractores de seguir cometiendo estas medidas, ¿no? Pero hay algunos retos adicionales que enfrentan las empresas también, ¿no? No todo es, no todo puede ser tan color de rosa, como decimos nosotros, en este tema de la piratería digital, ¿no? Porque te estás enfrentando contra personas que ya vienen haciendo esta práctica de una manera reiterada, por ejemplo, ¿no? ujú. Ok. Ahora, estas medidas, ¿no? Estas acciones judiciales o administrativas que puede solicitar la empresa, ¿son medidas que suelen salir con cierta celeridad o uno tiene que probar efectivamente lo que decimos, ¿no? Como la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora Ujú. en algún punto? ¿Es así? Sí, las medidas que te he comentado son las que en mi experiencia son mucho más rápidas, o sea, se resuelven con bastante celeridad. Nosotros hemos manejado algunos casos ante el Cibertribunal peruano y la verdad es que resuelven muy pronto, muy pronto. Te estoy hablando de 2 meses máximo, ya Ujú, tienes un laudo. Y en el tema del Indecopi, las medidas cautelares sí pueden ser emitidas también con bastante celeridad, ¿no? O sea, sobre todo las medidas cautelares. La decisión final de repente puede tardar un poco más también por la carga interna del INDECOPI, pero la medida cautelar sí puede estar siendo emitida dentro de 2 semanas, a lo mucho, ¿no? Que hemos tenido casos en los cuales se ha emitido en ese lapso de tiempo, a veces se emite en menos tiempo. Tenemos casos de infracciones no por plataformas digitales, sino por aduanas cuando ingresa ujú. mercadería certificada, donde se emiten en 3 días, en 4 días una medida cautelar, ¿no? Bien. Y si hay celeridad. Hablábamos recién del caso Roja Directa, ¿no? Como un antecedente que también estuvo en Perú. ¿Existen otros precedentes? Sí, como te comentaba, en el 2023, por ejemplo, está el caso de Cuevana, Ajá, está el caso también de algunas páginas web de animes, ¿no? Pero esos son los más representativos, no son como los más conocidos también de plataformas que tú puedes asociar como, incluso si no consumes esas plataformas, puedes asociarlas rápidamente, ¿no? bien. Ahora, en este tipo de soluciones de bloqueo de página web, hay dos grandes retos que siguen habiendo, ¿no? Y el primero es el anonimato de la falta de personalidad jurídica
del infractor, ¿no? Y esto también lo vemos mucho en la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica, pero también en las plataformas digitales lo vemos, ¿no? Hay una gran dificultad por encontrar quién está detrás de la plataforma web o quién está detrás del nombre del dominio web. Y la segunda es la deslocalización de la infracción, Correcto, porque si bien es cierto, tú tienes una página web que es como nuestro nombre, pero de la plataforma digital, el nombre de la plataforma digital, el contenido está albergado en host y muchas veces los hosts no están en la misma jurisdicción donde tú te encuentres, ¿no? correcto. Entonces, claro, el INDECOPI emite una medida que es bloqueo en el Perú, ¿no? Porque su jurisdicción es Perú, pero un usuario eh, vivas, por decirlo de algún modo, puede entrar desde una VPN, conectarse a otro país y acceder, ¿no? Entonces, como ves, es un problema que está presente, que involucra no solamente soluciones legales, sino también soluciones comerciales. Y, por ejemplo, algo interesante que yo leía el año pasado que estaba haciendo una investigación sobre este tema es que la piratería se termina convirtiendo no solamente en un problema, sino también en un competidor de las industrias, ¿no? Porque Ujú. tienes que ganarle a la piratería, entonces tienes que, las empresas, la solución comercial está en innovar, buscar nuevos servicios, nuevos retos, ¿no? Desde el mismo lado empresarial, ¿no? Entonces, brindar una solución es brindar una solución integral, ¿no? Entonces tienes pues las acciones que te comentaba, más algún tipo de acción comercial detrás, que también nosotros hemos tenido casos donde hemos acompañado pues a los clientes en toda esta formulación de una estrategia completa. Sí, en el mundo del streaming, básicamente, ¿no? Y te diría más en el vertical de deportes, ahí yo creo que es donde más está habiendo esta problemática, ¿no? Donde hay múltiples plataformas piratas, ¿no es cierto?, que transmiten casi todos los canales de deporte de todo el mundo y que uno dice, ¿y esto de dónde salió, no? Sí, efectivamente. Am, Andrea, una última pregunta. No sé si te escuché bien, pero recién mencionaste como cibertribunal. Sí, ¿Qué es sí, eso? Contanos un poquito qué es eso, a ver. sí, nosotros tenemos un mecanismo privado de solución de controversias que tiene, bueno, solamente los nombres de dominio que están administrados por la Red Científica Peruana, o sea, los que son .p. Y solamente estos nombres de dominios pueden cancelarse o transferirse a través de este mecanismo, que es presentas una solicitud ante el cibertribunal. El cibertribunal es un grupo de expertos, no es cierto, un tribunal arbitral, ¿no? Un grupo de expertos que va a resolver sobre la controversia. Entonces, el nombre que se le ha dado a este grupo de expertos es el Cibertribunal Peruano, ¿no? Y Bien, la verdad es que nuestra experiencia con el cibertribunal ha sido bastante buena, resuelven bastante rápido, como te comento, ¿no? bien, muy bien. Hemos conversado con Andrea Jiménez, asociada senior de la firma Echecopar Perú, con quien hemos hablado sobre protección de propiedad intelectual en la era digital. Andrea, muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia. La verdad que ha sido muy interesante escucharte y seguro este no sea el último encuentro, sino que va a ser, me imagino, el primero de varios. Espero que sí. Muchas gracias a ti, Augusto.